Pues hoy vamos a tocar un tema bastante eh, importante para, para lo que es la zootecnia en general. Mi nombre es Mario Sierra, ya, como ya lo dijo la compañera. Eh, He tenido cierta experiencia, trabajé en el pollo de engorde un buen tiempo y previo a eso pues estuve dando mucho tiempo asesoría técnica en la parte norte del país, Petén, Verapaces, algunos lados de Izabal, Zacapa, Chiquimula. Em, Conozco bastante del país y ya tengo casi unos 8 años de experiencia haciendo nutrición para aves. Pues bueno, lo que más hemos visto nosotros es, por el cual decidimos tocar este tema, es que muchas veces para poder hacer una buena formulación se necesitan saber los objetivos productivos de la granja, se necesita saber cuáles son los parámetros que quieren alcanzar y de eso va a depender muchas veces la formulación. O bien llegamos a las granjas para evaluar el desempeño de las parvadas, pero no lo podemos realizar y nos tenemos que quedar solamente con la satisfacción de que el cliente se siente contento con la formulación, pero no podemos saber cuantitativamente cuál es en realidad el estatus de esa parvada. Como decimos en todo, si lo medimos, lo podemos mejorar. Y esa es la intención de esta presentación, poder guiarlos un poco. Realmente no son cálculos muy complejos, son cálculos muy básicos, son multiplicaciones, restas, sumas y divisiones. No son cálculos complicados, son operaciones muy sencillas, básicas, que cualquier persona con una calculadora tomatera, esta es mi calculadora favorita, con esta hago de todo, se puede hacer el trabajo perfectamente. Entonces, ¿qué vamos a platicar? Vamos a platicar de estos puntos. Vamos a hablar de qué son los parámetros productivos, cuáles son los parámetros productivos y para qué sirve y demás. ¿Cuándo los tenemos que medir y cómo los tenemos que calcular? Y para esta parte necesito que tengan su calculadora a la mano porque vamos a ir haciendo los cálculos eh, en el momento. La idea de hacer esto es de que haciendo se aprende mejor este tipo de cosas. Lo tengo aquí muy simplificado para que, procurando que las personas que estén acá escuchando la charla sean las personas que están trabajando. Sabemos de que tenemos público que tiene interés de emprender en este negocio. Hay personas que ya están en el negocio. Espero que en cualquier capacitación que estemos dando nosotros puedan incluir a las personas que están al frente de los pollos, cuidando de su inversión, que muchas veces es como hacíamos una metáfora, que al, hay algunas galeras muy sofisticadas y le dice, y había es una anécdota, y había una persona, le dice, dale tu camioneta, o sea, un pick-up, un Hilux, dale tu carro a aquel para que vaya a traer unas aguas al muchacho que manejaba la granja. Y le dice, no hombre, ¿cómo le voy a dar mi Hilux? Le dijo. Pero ya te diste cuenta que esa persona maneja todos tus ahorros, toda tu inversión en la granja, que vale mucho más que un Hilux. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Siempre que ustedes puedan, los propietarios, inviten a las personas que están en los galpones con el día a día a estas presentaciones, que son las personas que van a sentir más empatía y más empoderamiento si ustedes los tienen en este tipo de capacitaciones, y van a poder ustedes pedirles más datos y poder medir de mejor manera sus producciones. ¿Qué son? ¿Para qué sirven y cuáles son los parámetros productivos? Bueno, pues son aspectos medibles
que se deben evaluar de la parvada para saber si se acercan a los valores obtenidos de numerosas mediciones hechas en el pasado y que se han establecido como indicadores de desempeño de una parvada. Estos valores son otorgados por las casas genéticas o la línea de pollo de la línea de pollo de engorde, o bien pueden ser generados para cada una de las empresas por acorde a los objetivos productivos y porque no siempre alcanzar los parámetros productivos que dice las guías de manejo es lo que económicamente es más rentable. Entonces, tenemos que tener eso bien claro, que no siempre el mejor resultado zootécnico, que es a lo que los resultados, parámetros zootécnicos son los parámetros productivos y son los que vamos a ver ahorita a continuación, son a los que les llamamos parámetros zootécnicos. No siempre los óptimos son los económicamente más rentables. Entonces, hay que tener esto bien claro, de que tenemos que buscar adaptar a nuestra realidad, a nuestros sistemas, los parámetros. Los números que nos dan las casas de la guía genética son guías. Por eso se les llaman guías o manuales, pero en realidad son propiamente guías, puesto que no son las mismas condiciones ni la misma nutrición, etcétera, etcétera. Muchas veces no podemos alcanzar esos parámetros. O en otras ocasiones los superamos por mucho. Ya van a ver algunos datos. Ahorita es una meramente introductorio, ya vamos a caer a lo bonito. Bueno, ¿cómo medimos la edad? Bueno, la edad básicamente hay que tomar el día que llegan los pollos, revisar la fecha de nacimiento y a partir de esa fecha empezamos a contar. El día número 1 necesitamos empezar a hacer mediciones, pero eso ya lo vamos a ver. Tenemos que tomar la fecha, tenemos que tomar el peso inicial, la uniformidad de la parvada, la calidad del pollito en el día, desde el día número 1, y hacer todas las revisiones, la actividad del pollo, y ya vamos a ver más adelante que todas esas cuestiones están englobadas en listados de chequeo o de revisión propios para poder hacer esto. Los pueden encontrar en las páginas de internet de las casas de las guías genéticas. La mortalidad, pues la mortalidad es simplemente los animales que se mueren desde el primer día que llegan. Por el traslado pueden haber muertos, esos se juntan. Y los descartes, esos son todos aquellos pollitos que vemos que están muy débiles y que no van a lograr sobrevivir y los vamos a sacrificar. Esa básicamente es el descarte. La mortalidad incluye esta mortalidad. Peso corporal. Pues esto lo vamos a medir en libras, que es lo que generalmente se maneja aquí en Guatemala, pero ya para hacer algunos cálculos vamos a utilizar el kilogramo, vamos a convertir las libras a kilogramo. Y en la mayor parte de los países se utiliza el kilo. Ganancia de peso se mide por masa, que es en una medida de masa libra o kilo siempre, y se debe de medir idealmente diario y semanal. Básicamente se va calculando de acuerdo a las mediciones que vayamos haciendo. Consumo de alimento debe de hacerse semanal y acumulado. Depende del sistema productivo, vamos a poder hacerlo de diario o bien solamente semanal. Consumo de agua. Para eso tenemos que tener un contador de flujo para poder saber nuestro consumo de agua. Es muy importante porque si las aves no consumen agua, no van a comer. La conversión alimenticia, que es una división entre la masa del alimento y el peso ganado. Y el índice de eficiencia europeo, que es una conjugación de todos estos parámetros para poder saber si estamos bien o no.
si estamos siendo eficientes o no. Y peso por metro cuadrado, pues el peso por metro cuadrado sirve para poder saber si nosotros, básicamente, cuántas libras producimos o kilos producimos por metro cuadrado. Y esto generalmente sirve para poder aplicar el costo de depreciación de los equipos, el costo de la tierra, incluirlo en esto, en nuestros costos de producción. Para eso nos sirve este dato de producción por metro cuadrado de galpón. Es para eso que funciona. Bueno, cuando nosotros tenemos una producción, muchas veces, casi que todos los achaques, que si tiene problemas de ganancia de peso, la mortalidad está muy alta, se murieron muchos pollos a la primera semana, alta mortalidad la primera semana, que se nos subió la conversión alimenticia, el peso está muy bajo, las heces están muy mal. Pues bueno, a todo casi siempre se lo achaca el alimento, porque es el 80% de los costos de producción. Y si bien tenemos que hacer una revisión, si por ejemplo, si tenemos un problema de ganancia de peso baja, que están ganando muy poco peso, definitivamente hay que checar el alimento. Ya vamos a ver qué cosas tenemos que checar del alimento. Pero no solamente eso, tenemos que revisar si está consumiendo agua, porque de lo contrario no va a comer. Tal vez la altura del comedero está muy alta. Quizás no hay comida servida, se los prometo. Yo muchas veces he entrado a las 4 o 5 de la mañana y los comederos están pelones y las luces están encendidas. Entonces, los pollos no van a ganar peso si no comen. Necesitan tener siempre agua y comida las 24 horas del día. Ventilación y temperatura. Pues esto es básico. Y si me dicen, pero es que nuestros sistemas son abiertos, claro, pero no quita que el manejo de la temperatura y la ventilación deben de realizarlo. Con el sistema que abierto también se puede. La ventilación se maneja con cortinas y con ventiladores siempre, aunque no se tenga el sistema de presión negativa. La iluminación, los programas de iluminación también hay que revisarlos. La salud, o quizás si no hay suficiente luz, y ver los programas de vacunación, etc. Entonces, si ustedes ven acá, si tenemos ciertos problemas, bajo peso corporal, claro, hay que revisar el alimento, definitivamente. ¿Qué vamos a revisar? Ya lo vamos a ver. Pero hay que revisar también todos estos aspectos. Entonces, esta diapositiva la saqué del sitio de Aviagen, la casa genética de Pollo Ross. Entonces, si vemos cada uno de los parámetros de los bajo peso corporal, por ejemplo, no solamente es el alimento lo que tiene importancia en el tema de cómo nos va a afectar nuestros parámetros zootécnicos, sino que también tenemos que voltear a ver nuestros manejos y cómo tenemos a nuestros pollos alojados, que esto es el 80% del costo, pero el 100% del éxito de un galpón es todo esto de manera integral. No puede existir una cosa sin la otra. Son como los tornillos de un motor. Por más pequeño que parezca, si no está bien, va a fallar el motor. Entonces, si tenemos algo de problema, si tenemos que revisar el alimento, hay que revisar la presentación, el proceso de fabricación y si la dieta está bien, si está bien formulada. Eso es lo último. Pero tenemos que revisar todo. La dieta puede estar muy bonita y linda en el papel, pero si no se hizo bien todo el resto, pues no sirve de nada. Recepción de pollito, la calidad del pollito, o sea, cómo salió de la incubadora, con qué peso, con qué uniformidad, es de gallina joven, es de gallina vieja, está vacunada, la mamá tiene micoplasma, qué tanto micoplasma tiene, son tantas cosas.
¿Cómo estuvo la entrega? Se viajó en un carro con ambiente controlado, llevaron de una vez alimentación desde la nacedora. Hay tantas preguntas que responder ahí. Si ustedes entran a Viajen, pueden encontrar este checklist y cada uno de estos tiene más cosas para revisar. La calefacción a la recepción, que tiene que estar por lo menos 48 horas antes, ya lista un galpón. Yo sé que con los sistemas productivos actuales muchas veces es un dolor de cabeza poder llegar a tener eso. Yo lo he vivido en carne propia, pero hay que procurar hacerlo porque de eso depende mucho el éxito. Y el problema en las grandes empresas es como hasta arriba lo que hay es un administrador que nunca ha estado al pie del cañón con los pollos, no tiene ni la más remota idea de cómo deben de hacer estas cosas. Y entonces piensa que es de tronar los dedos y ya estuvo, pero no son así las cosas. Los comederos y bebederos eh, tenemos que revisarlo dependiendo si hay problema, la calidad del agua, si tiene suficiente cloro, si tiene suficiente flujo, si está llegando bien hasta el último bebedero. Hay que revisar la presión de los bebederos, si tenemos suficientes gotas por minuto. Bueno, hay tantas cosas para revisar en cada uno de estos ítems, pero lo básico, la altura, es de las cosas que más se fallan. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto si es cálculo? Porque todo esto afecta a los parámetros técnicos al final. La ventilación y la temperatura y el manejo medioambiental, pues bueno, cuando alguien oye ventilación y temperatura siempre piensa en sistemas automatizados, pero no. Como todo el que se dedica a este rubro sabe, pues los pollitos hay que recepcionarlos con calefacción y hay que tenerlos listo todo para poder tener bien a las aves. Hay una curva de temperatura, eso no es tema de hoy, solo lo estoy mencionando. Y tiene que haber ventilación, es decir, tiene que haber recambio de gases. Esto también va a afectar. La iluminación, pues bueno, si tiene buena iluminación, si están suficientes focos, si no faltan focos en el sistema, a qué hora se enciende y se apaga la luz, cuántas horas de luz, los galpones con ventilación natural, cómo los van a manejar, luces durante la captura. Muchas veces esto se viene a pasear un montón en la mortalidad porque se capturan y se ahoga un montón de pollo. Salud, pues bioseguridad, enfermedades propias como bronquitis, cualquier otra enfermedad. Ahorita no es el tema. La bioseguridad, que básicamente son todas las medidas, y la salud intestinal. Si se dan cuenta, hay suficiente material para sacar una cantidad de seminarios, pero hoy vamos a tocar un tema muy específico. ¿Cuándo tenemos que medir? Bueno, la edad se debe tomar, como ya lo mencionamos, a partir de la fecha de nacimiento, que regularmente es el mismo día en el que ingresan los pollos a las instalaciones. El peso del primer día sirve como indicador de la calidad del pollito y tiene una correlación al final con el peso a los 7 días de vida. Se habla de 4.5 a 5 veces el peso vivo del primer día. Idealmente debe estar en el peso primer día como en 43 gramos aproximadamente, idealmente. Sabemos que no siempre es así porque puede que la gallina sea joven y la mamá sea joven y a veces llegan pollos más grandes, pero no quiere decir que sea de mejor calidad. Hay que revisar el botón, cordón, hidratación, etcétera. Los primeros 7 días se recomienda hacer muestreos aleatorios para asegurarse que el crecimiento esté acorde con el mínimo de lo que la tabla genética indica o bien los estándares propios de la empresa. ¿Por qué es importante este peso? Porque podemos ver si el animal está, si la dieta, si las condiciones medioambientales, si la ventilación, si la luz, si el agua está suficiente. Estos números nos van a ir diciendo si lo estamos haciendo bien. Entonces, por lo tanto, hay que hacer muestreos aleatorios dentro del galpón para saber
Ya vamos a ver metodologías para hacerlo. También está dentro de esto. Como le digo, y también es un buen parámetro para poder saber si la comida estaba bien, si la presentación del alimento estaba bien, si nuestros comederos están funcionando bien. El consumo debe ser medido a diario, con mayor énfasis en los primeros días para asegurarse que los pollitos estén comiendo la cantidad suficiente para, según la tabla o los parámetros de la empresa, para ver que estén llegando a consumirse todos los nutrientes, dígase proteína, calcio, fósforo, aminoácidos, vitaminas, sodio, cloro y todo el montón de cosas que se calculan para que los animales se los estén comiendo. Porque las dietas están pensadas en función a la capacidad de consumo del ave. Si el ave está en confort de temperatura y ambiente, va a comer. Si tiene agua y tiene la comida presente, va a comer. Y si come, debería de alcanzar las metas productivas. Muchas veces le preguntan a las casas comerciales de alimento o a nosotros que hacemos el servicio de formulación, ¿cuánto debería de pesar mi pollo con su alimento? Pues esa es una pregunta muy del millón. Depende, si usted lo maneja bien o medianamente bien, si lo hace aceptable. Entonces los números van a variar de lugar a lugar. eh, por más fina que esté calculada la fórmula. Es más, de galpón a galpón varían los resultados, porque simplemente de estar unos metros de distancia, 10, 15 metros de distancia en galpón, ya eso ya cambian las condiciones y muchas veces también ya cambia el galponero que los cuida o, o tal vez entró al galpón en la mañana, al primer galpón y les puso mucho esmero a ese galpón y al siguiente ya no tanto. Entonces se deben de hacer, preferiblemente se deben medir diariamente los consumos y los pesos y la mortalidad pues debe recogerse todos los días, contar cuántos pollos se van muriendo todos los días sin falta, porque esos son indicadores de cómo está la salud. Entonces, sin falta todos los días revisar cómo está la mortalidad, abrir los pollitos y ver si se ven algo extraño. Hay que abrir pollos sanos para acostumbrarse a ver pollos que estén bien. Y si ustedes abren un pollo que lo ven raro, pues ustedes ya llaman a un veterinario que está calificado para poder hacer un diagnóstico y mandar a hacer análisis de anticuerpos o serologías o ya qué sé yo que necesiten hacer los profesionales. Y al cierre tenemos que hacer la evaluación general de los datos para poder saber cómo cerramos. Si todo el trabajo que fuimos midiendo en el camino nos sirve, lo hicimos bien y qué tan bien. Y el qué tan bien va a depender de cuál es nuestra meta o objetivo. Siempre tenemos que tener presente, esto es un negocio y tenemos que hacer cálculos económicos de si la conversión alta me conviene más o la conversión baja. Recuérdense que la conversión alimenticia, en teoría, a mientras más baja la conversión es mejor, pero necesitamos ver si en realidad es eso para nuestro negocio, porque muchas veces el mercado nos pide pollos grandotototes de 7 libras, eso lo van a alcanzar a una edad tardía y por lo tanto nuestros parámetros o técnicos no van a ser los óptimos, pero económicamente es más rentable para ustedes. Entonces no se dejen de llevar siempre solo por los parámetros que dice la tabla. Hay que revisar qué nos conviene a nosotros como negocio. Es importante pensar los pollos, como lo decía ya antes, de 0 a 21, lo pueden hacer de forma colectiva para realizar estimaciones periódicas precisas del peso corporal. Esto, como le decía, sirve para revisar cómo va la parvada, si está creciendo bien, si está consumiendo bien,
si está llenando todos sus nutrientes, por lo tanto vamos a poder tener buenos resultados o no. Y pues vamos a ver qué tan cercanos vamos a estar a nuestros objetivos. Al final podemos hacer una predicción. Bueno, ahora ya caemos a cómo lo vamos a hacer. Por favor, si tienen ahí su calculadora a la mano, vayan haciendo a la par mía las operaciones, porque haciendo las cosas se van quedando más fácil. Entonces, yo voy a ir despacio. Tenemos todavía 15 minutos. Yo creo que nos es suficiente para poder hacerle bien las operaciones tranquilos, sin correr. Y entonces vamos apuntando ahí. Dice que una granja con sistema todo dentro y todo fuera tiene una capacidad de 25,000 pollos. Es una granja pequeña. Para rosticería, ok, son pollos pequeños, que reportó una mortalidad al cierre de 875 aves. Por favor, si tienen papel a la mano, vayan apuntando. La capacidad de la granja son 25,000 pollos y hay una mortalidad de 875 pollos. Entonces ya tenemos la cantidad alojada, el número de muertos. Eso nos va a servir para calcular la mortalidad. Por favor, apúntenlo. Ahí van los descartes. Dice, todos los pollos fueron llevados al rastro al día 35. Como es un sistema todo dentro, todo fuera. Entonces ingresó un día y salieron todos los pollos ese mismo día, casi que al mismo tiempo. Entonces ya nos dieron la edad aquí. Pues obviamente salieron de 35 días. Dice que al pesar todos los camiones con los pollos, la sumatoria de estos camiones dio 113,387,5 libras de pollo vivo. Apúntense ese dato también, nos va a servir. El que no lo quiera apuntar, pues está en su libertad. El que quiera ir haciendo esto, el chiste es que podamos hacerlos. El consumo de alimento acumulado hasta el momento del cierre, descontando el sobrante, es decir, aquí ya nos facilitamos la vida, ya tenemos cuánto es el consumo de toda la parvada, son 165,545,75 libras. Bueno, la edad, como lo dijimos, ya lo teníamos mostrado. Ahora calculemos la mortalidad. Son 875 aves dividido la cantidad de aves alojadas. Eso nos da un total de 0.035, ¿verdad? Entonces, es el total de aves muertas dividido aves alojadas. Vamos a hacer primero eso. 875 dividido 25,000 nos da 0.035. Para los que ya sepan este tipo de cálculos, mil disculpas, pero vamos a ir haciéndolo despacio para que las personas que no lo sepan, esperemos que lo estén haciendo a la par, puedan entender cómo se sacan estos cálculos que son muy sencillos realmente, pero no está de más volverlos a explicar despacio para que estén claros. Entonces tenemos 3.035 teníamos en nuestra calculadora por 100 y nos da 3.5%. Ahora tenemos el peso del pollo. Bueno, ya nos habían dado toda la masa y teníamos el número de pollos que se fueron al rastro, ¿verdad? Tenemos 25,000 pollos que fueron alojados menos 875 son 24,125, ¿verdad? Vamos. 113,000 libras eran las que se mandaron, dividido 24,125. Nos da, hagamos el cálculo, aunque ya está la respuesta ahí, 113,387,5 dividido 24,125. Nos da 4.7.
Vayamos haciéndolo para ir haciendo la comprobación de que los datos que están aquí están bien. Ahora el peso promedio o la ganancia de peso diaria. Como aquí ya tenemos los datos del cierre del galpón, no estábamos en el camino, pues en realidad es bastante sencillo. 4.7 libras, que es lo que pesó el peso promedio, dividido los días que los tuvimos alojados, y nos da que se ganó .13420, punto 1343, ¿verdad? Entonces ese punto 1343 por 454 son 60.97 gramos, una muy buena ganancia de peso diaria. Entonces nos vamos a hacer este otro cálculo. El consumo de alimento, pues nos dieron ya cuántas habían quedado de alimento, 165,000 libras, dividido la cantidad de pollos vivos o pollos enviados a rastro. Y eso nos va a dar cuántas libras se comieron cada uno de los pollos que logramos enviar vivos, ¿verdad? Es una estimación, lo que se comió la mortalidad se le mete al consumo de las aves que están vivas, porque al final tenemos que sacar un parámetro para poder calcular nuestros costos, y dentro de ese costo va esto, ese castigo al alimento. Bueno, ahora vamos con la conversión alimenticia, que es el consumo del alimento partido el peso. Entonces lo podemos hacer de dos maneras. Tenemos el peso, ahí lo tenemos apuntado ahorita, 6.862 dividido el peso del pollo final promedio, 4.7, nos da 1.46. La otra opción, para este caso, que ya tenemos el cierre completo, es que tenemos el total de libras de pollo de alimento que se comieron, dividido la cantidad de libras que se enviaron, y nos va a dar el mismo dato. Nos tiene que dar el mismo dato. Entonces pueden usarlo como una forma de comprobación. Ahora las libras por metro cuadrado, pues bueno, en este caso yo hice un cálculo de que, una suposición de que era un galpón abierto. Por lo tanto, para un galpón abierto se habla de 13 aves por metro cuadrado, ya bastante denso. Entonces, así lo calculé. Pues ustedes saben su realidad, o pueden revisar sus guías de acuerdo a sus condiciones, temperatura, eso ya lo hablamos en unas charlas anteriores. Entonces, el peso total de las aves, 160, ¿dónde está? 113.387.5 dividido, dijimos que eran 25,000 pollos por 13 metros cuadrados, nos da que son 325,000, ya me estoy equivocando. Entonces, pues lo siento. Entonces es esta cantidad de metros cuadrados, 113,000 libras de pollo dividido la cantidad de metros cuadrados, y nos da cuánto pollo producimos por cada uno de estos. Hay sistemas de ventilación túnel que llegan a sacar hasta 99 libras por metro cuadrado. Eso depende mucho. Por lo tanto, se deprecia mejor el equipo, ¿verdad? Pues son equipos caros y da chance de poder hacer eso. Entonces, por esa razón se hacen ese tipo de alojamientos. Bueno, ahora vamos a calcular el índice de eficiencia europea, que es un índice desarrollado en Europa y agrupa todos los parámetros que ya hablamos, y nos da
idea de qué tan eficientes fuimos en nuestros manejos, en nuestra forma de alimentar, las condiciones. Y se hablaba más bien que un número mayor a 250 ya es aceptable, pero eso depende mucho de la edad a la que la edad es uno de los factores que más pegan en este cálculo. Entonces, se considera que arriba de 250 es aceptable, pero para los estándares de la industria local, arriba de 300 es lo que estamos esperando, ¿verdad? Realmente ya 300 no es como que muy inalcanzable como en otros tiempos. Entonces, el índice de eficiencia europeo, ahí está la fórmula general, que es el peso medio por 100 menos la mortalidad. Todo esto se divide dentro de la edad por el consumo, esto por 100 y 2.2. Entonces vámonos aquí, pues. Aquí ya están los datos. 4.7 es el peso vivo promedio. 100, que representa el 100%, ¿verdad? Menos la cantidad de mortalidad, 3.5%. Entonces 100 menos 3.5 se anula ya esto, el símbolo. Entonces vamos a hacer primero este cálculo. Hagamos eso. 100 menos 3.5 y nos va a dar 96.5. Entonces tenemos aquí 96.5. Ahora vámonos por este otro cálculo. Vamos a ir operando de esta manera uno por uno para que vayamos haciéndolo bien. 35 por 1.46 y nos da 51. Vamos a seguir. 51.1 les tuvo que haber dado. Entonces aquí tenemos el 51.1. Ahora vamos a operar estos dos. 4.7 por 96.5. 4.7 por 96.5. 453.55 les tuvo que haber dado. Dividido este número. Entonces vamos a hacer esta operación ahora. Dividido 51.1. Les va a dar 8.87 y un gran montón de decimales ahí. Ahora vamos a hacer este por 100. Por 100 nos da 887. Como el índice de eficiencia europea fue pensado en kilos, entonces lo dividimos entre 2.2, que es el factor para convertir a kilos, y todo lo habíamos hecho en libras. Dividido 2.2 y ya tenemos nuestro factor de eficiencia europea. Entonces vemos de que este lote fue un súper lote, ¿verdad? Pero realmente la edad era bien baja, entonces, como les digo, la conversión fue excelentísima. Esta no es la realidad de la vida cotidiana, entonces es porque hay demasiados factores que nos afectan. Para Guatemala, que tenemos cualquier cantidad de desafíos sanitarios, esto es complicado de conseguir. Entonces, estas dos cosas, y además la edad a la que sacamos pollo en Guatemala vivo, y más si estamos en las áreas de los departamentos de Guatemala, generalmente es pollo grandotote. Van saliendo pollos de 37 a 49 días, pues es otra la realidad. Hay de distintos mercados. Este es solamente como forma de ejemplo para hacer los cálculos de forma sencilla. Bueno, para descansar un poco de la calculadora y de ahí vamos a retomar. Entonces, cuando hacemos muestreos del pollo bebé a la recepción, tenemos que recibir al pollito, agarramos el cartón de pollos y hacemos muestreos de cajas completas. Pesamos primero la caja de cartón,
la taramos, llenamos de pollos la caja. Cuando decimos tarar es quitar el peso. Si no tiene la opción la báscula, si no es digital, ustedes pesan la caja primero, apuntan cuánto es el peso de la caja, meten los pollos, ya con los pollos ven cuánto pesa, ven cuántos pollos hay dentro de la caja, se les resta el peso total, el peso de la caja, y se divide dentro el número de pollitos que tenemos acá. Dependiendo cuántas repeticiones hagamos, cuánto muestreo, y la muestra tiene que ser relativa a la cantidad de pollos que vayamos a alojar, ¿verdad? Así se recibe el peso. Además hay que hacer un pesaje individual de pollito, uno por uno, de algunas cajas, sacar siempre otro muestreo para ver qué tan uniforme viene ese pollo. Entonces tenemos un doble muestreo para saber cómo llegó ese pollo a la recepción. Ya los temas de buche, etcétera, y de bebida de agua y platos, todo eso ya lo platicamos en otra conferencia. Ahí al final puede preguntarle a María José si está en algún lugar esas presentaciones. Y durante los siguientes días podemos seguir haciendo muestreos de esta manera, grupales del pollo. O sea, agarrar en una cubeta y colgar aquí en este gancho en la cubeta y meter ahí los pollos, ¿verdad? Hay que siempre haciendo el tarado que le decimos, o restándole el peso de la cubeta para saber cuánto pesa los muestreos que hagamos de pollo. Siempre hay que tener con cuidado y hacer de forma aleatoria, es decir, ya vamos a ver un sistema. Agarrar una muestra de aquí, otra muestra de por aquí, otra muestra de por aquí, otra muestra de por acá. Con una manta se ponen 2, 3 personas y se hace un encierro pequeño. Se amarran bien, se apoyan de varias personas o del equipo que tengan para poder hacer la captura. Se meten en la cubeta, se pesan los animales y ya se toma el dato, se divide entre la cantidad de pollos que se pesaron y tenemos ya los muestreos. Esto se sugiere hacer durante los primeros de 0 hasta los 21 días, les diría yo que se sugiere. Lo ideal es hacerlo todo el tiempo. No podemos estar muestreando galpones inmensos tanto tiempo. Todo depende del sistema, del tamaño y de la cantidad de personal que tengamos y de nuestros costos operativos, ¿verdad? Eso va a depender, es un gran depende ahí, pero lo ideal, yo hablo de un mundo ideal, es que se pudiera hacer a diario. Entonces ya hablando del sistema de a diario, hay empresas que venden estos equipos sofisticados, túneles, donde ya puede usted colocar aquí este tipo de básculas, que se sube un pollito y lo detecta. Y ya va, de acuerdo a la curva de la edad, va sabiendo él cuánto peso tiene y va haciendo las comparaciones. Usted ya solo lo revisa y analiza en su computadora. Y déjenme decirles que yo he trabajado con estos en realidad en persona, y la variación con un muestreo, esto es lo máximo. Solo que hay que tenerlo bien calibrado, ¿va? Se me perdió había otra muestra de otro tipo de báscula. Y hay otras que hacen este mismo trabajo, pero que son así como estas, que ustedes las colocan aquí y él va guardando la información. Luego ustedes llegan al galpón, recogen la báscula, se la llevan, la ponen en la computadora, la conectan a la computadora y sacan la información y toman la misma información que les hubiera dado esto en tiempo real. Como les decía, ¿cómo muestrear? Esto lo saqué de la guía de ROS 308. Entonces, los puntos de muestreo, ustedes muestrean por acá, otro por acullá, otro por acá. Los puntos rojos son donde tienen que muestrear. Y de acuerdo al tamaño del galpón, tienen que hacer ese tipo de muestreos, ¿verdad? Recogen la cantidad de pollitos. Si ustedes metieron al círculo 200, 300 pollos, los 200, 300 pollos pesen, porque así no hay sesgo. Agarren una manta y los van a acorralar para poder hacer este tipo de encierros.
lastimosamente, cuando uno está haciendo esas cosas, lo último que está pensando es tomar una foto y ya al momento de hacer estas presentaciones no tiene uno fotos para poder enseñárselas. Entonces, aquí está otro tipo de encierro, ya cuando el pollo está grandotote y, bueno, en realidad estos ya son encierros que utilizan los brasileños. Es un método para atrapar, los encierran dentro de las cajillas y los atrapan uno a uno, tomándolo de las alas para que no se les quiebren al momento de agarrarles. Por lo general, los trabajadores lo que hacen es agarrar 5 pollos en cada mano. Los van agarrando así, 1, 2, 3, 4, 5, y se van metiendo uno por cada dedo, entre cada dedo se van poniendo. Entonces, eso es lo que hacen por lo general. Pero lo que sucede es que de esa manera hay muchas fracturas de alas y eso trae problemas ya en el momento del sacrificio, o bien hay rechazo de esos canales, ¿verdad? Y no queremos tener pérdidas. Entonces, lo más recomendable, dependiendo del tiempo, siempre hay un pequeño depende ahí. Nuestro trabajo es mostrarle ideas y ustedes deben de tomar a su criterio la que mejor les funcione. Entonces, aquí hay otra, cuando ya es el cierre, lo que se hace en algunos lados es que se pesa el camión completo, donde cuando ingresa a la granja, o bien cercano a la granja, donde está el centro de, de camiones, se pesa el camión, llega a la granja, se carga el camión, se debe pesar con todo y jaulas y equipos que vaya a andar para arriba, para abajo el camión. Se pesa el camión, llega el camión a la granja, se cargan las jaulas llenas de pollo, se corren acá, se suben al camión, ya sea con boca, con gente, con tubos, con rieles, hay muchas metodologías, no ese es el tema, y ya se pesa el camión y se divide entre la cantidad de pollos que van en el envío. De esa manera se puede sacar, o bien se pesa primero una jaula de estas vacías y de ahí se empiezan a pesar jaula por jaula, restándole el peso de la jaula plástica. Se suman el peso de todas las jaulas y luego se divide entre la cantidad de pollos y ese es nuestro peso promedio de ese envío. Entonces, cuando vamos a hacer un muestreo de peso, de consumo de alimento, podemos utilizar siempre este tipo de báscula y hay que hacer un muestreo. Nosotros tenemos que tener todos los ingresos de alimento sumados. Ese va a ser nuestro acumulado de ingresos. Ingresos, oigan, ingreso no es consumo. ¿Cuánto alimento ingresó a la granja? Entonces, a la granja supongamos que estamos en el día 7. Bueno, a la granja entraron, voy a decir un número X, ahorita no tengo un número realista. 30 quintales, ¿ok? Entraron 30 quintales de alimento, o sea, son 3,000 libras. No, 30 son, sí, 3,000 libras. Entonces, esa cantidad de alimento tenemos ingresado. Vamos y hacemos un muestreo en el galpón. Oigan, muestreo porque es una muestra para saber cómo va el consumo. Si los pollitos están comiéndose el alimento o no están comiendo. Y si no están comiendo, ¿por qué no están comiendo? Eso es lo que tenemos que averiguar. Porque si no lo hacemos, nuestro pollo se va a quedar todo chiquitito y no va a ser negocio para nosotros. Entonces sacamos una muestra de varios comederos de estos y luego, como tenemos que saber cuántos comederos de estos tenemos, lo multiplicamos por el número de comederos que tenemos dentro de cada galpón, el peso que nos dio sin el peso propio del comedero vacío, y nos tiene que dar una estimación, es una estimación de cuánta comida hay dentro del galpón todavía. Esa cantidad de alimento ingresado menos el alimento que está presente todavía dentro del galpón nos da cuánto se consumió el pollo, lo dividimos entre la cantidad de pollos que están vivos y ya tenemos una estimación del consumo de la semana número 1
Y así lo pueden repetir cada semana o diariamente si tienen el tiempo y la gente para hacerlo. Bueno, en sistemas más modernos, esto es un silo. Aquí se deposita la comida y aquí está la tolva. Pero acá vemos acá, ya tenemos las celdas de carga, que son este tipo de cositas. Hay de varios tipos. Este es un tipo, este es otro tipo. Y eso nos registra cuánto peso hay en el silo. Entonces, a diario podemos ver, tenemos que hacer una revisión de cuánto peso hay a diario y por simple resta sabemos cuánto se ha consumido cada día el pollo. Ahora, bueno, vamos con el último ejemplo. Este ya representa un sistema donde entran los pollos, pero a veces no entran todos juntos, pero vamos a hacer de idea que sí. Que entraron los 250,000 aves a esta granja. Entraron todos juntos. Y fueron entrando, y se ingresó en total en todo el tiempo 20,300 quintales. Y sobraron, es decir, sacando todo el alimento de los gusanos, del plato, de todos lados, de los tubos, o bien de las tolvas, como sea, y de los hilos, sacando todo el alimento, juntándolos, sobraron 186,075 quintales de alimento. En el primer envío de pollo, se fue a los 34 días de vida. Querían ese pollo, necesitaban pollo en el rastro de 4,55 libras. Bueno, entonces se fueron 105,000 pollos al rastro con 34 días de 4,55 libras. Váyanse apuntando los datos. 250,000 aves son las que se alojaron. Sobraron, ingresaron 20,300 quintales y sobraron 186,075. En el primer envío de pollo se fueron a los 34 días, 105,000 pollos se fueron al rastro, con un peso promedio de 4,55 libras. En el segundo envío se fueron 119,000 aves de 35 días de vida y tenían un peso de 4,83. Ya tenían un día más, ya ganaron peso. Llevan con una super ganancia de pesos ahí. Y el último envío, ya se fue el rescoldo, casi que un jalón le dieron a esa granja. Se realizó con 37 días de vida y se enviaron 20,750 aves con un peso promedio de 5,25. Bueno, espero que hayan podido apuntar y si no, ahorita los vamos a tener. ¿Cuál es la edad? ¿Qué edad le damos en este caso? Tenemos que hacer un cálculo que se llama ponderación de su edad, porque se fueron, o sea, el galpón no salió todo al mismo tiempo, los galpones no se sacaron al mismo tiempo, por lo tanto tenemos que hacer una ponderación de la edad, tenemos una de 35, la que la mayoría hace es sumar 34, 35 y 37, dividido 3 y esa es su edad, pero no, ese dato es un dato que no es muy fiel a la realidad. Entonces vamos a sacar una edad que se llama edad ponderada, que vamos a darle un valor más cercano a lo que en realidad se fue el pollo. Calculemos la edad ponderada. ¿Cómo es la fórmula? Entonces el envío 1, la cantidad de pollos del envío 1 por su edad, más las cantidades de aves del envío 2 por su edad, más la cantidad del envío 3 por su edad, y así podría irse, si fueron 100 envíos, hacer lo mismo. Dividido la sumatoria de todos los envíos. El número de pollos de cada uno de los envíos se suma, y ahí tenemos la cantidad de pollos.
Hagamos el ejemplo que estamos hablando. Fueron en el primer envío 105,000 pollos. Tenía 34 días de edad. Eso nos va a dar un total de 3.500.000. Vamos a ver. Siempre me pasa esto. 3.570.000. Ese dato nos va a servir. Ahorita vamos a ver. El segundo envío fueron 119,000 pollos. Tenían 35 días. 4.165.000 nos da esa multiplicación. Y el último envío tenía 20.750 pollos con una edad de 37 días. Y vamos a ver de que nos da 767.750. Entonces aquí nos suma cuántos pollos enviamos en total. Y para sacar la mortalidad, este dato nos va a servir después, porque es lo alojado menos esto y eso es la mortalidad. Entonces tenemos aquí este numerón que tenemos aquí, lo vamos a dividir dentro de esta cantidad de pollos. Y vemos de que este numerote lo vamos a dividir dentro de la cantidad de pollos y esto ya nos da un valor más cercano a la realidad de la edad que se fue los pollos. Si sacamos el promedio como lo habíamos hablado, 34 más 35 más 37 dividido 3 nos da 35.33. Si se dan cuenta, no es exacto. Y ese punto menos 34.74 055158 nos da ese punto 59 días. Nos afecta un montón ya al momento de hacer cálculos de eficiencia. Bueno, me bloqueó. Entonces vamos a poner aquí de un solo todo esto. Entonces vamos a ver que ya tenemos la edad, tenemos la cantidad de aves viables o vivas, las que enviamos, como le puedan llamar. Entonces ahora vamos a calcular nuestro peso vivo. ¿Cómo calculamos? Tenemos la masa de aves, es decir, cuánto pesó el total de aves. Vamos a sacar ese dato, dividido el número de aves. Saquemos primero la masa de aves. 105,000 aves por 4.55, que fue el peso promedio de eso, nos da la total de la masa. Nuevamente aquí 119,000 pollos por 4.83 nos va a dar este otro numerito. Y ahora los 20.750 por 5.25 nos da los 108.937.5. Aquí tenemos el número de aves nuevamente y la cantidad de masa de aves. El peso total que nos dio vivo los pollos. Entonces venimos y dividimos todo ese peso dentro de la cantidad de pollos y ya tenemos nuestro peso promedio. Hagamos la operación, 116.145.7.5 dividido 247.750 pollos, nos da, eso no me quedó bien. Aquí tenemos un número malo, miren, este es un 4. Entonces son 116.145.7.5 dividido 244.750 y ahí sí nos da 4.74
4.74. Este aquí tiene un número malo. Este es el dato real. Aquí lo tenemos arriba, miren. 244,750. Digamos. Ya tenemos la ponderada, ya tenemos cuántas enviamos, por lo tanto básicamente sabemos cuántos pollos se murieron. El consumo total de alimento, vamos a sacarlo, que como les decía es total de alimento que ingresó a la granja menos el alimento sobrante. Y esto lo dividimos entre la cantidad de aves que tengamos vivas en el momento que hagamos ese cálculo, o las aves que enviamos al rastro, a la venta, lo que sea, y lo demás es descarte, ¿verdad? Por lo tanto, es parte de la mortalidad. Entonces tenemos, si recuerdan al principio teníamos una cantidad de quintales mencionadas. Aquí ya lo convertí a libras. Son 19,000 menos 18,607.5. Perdón, ahí está. 35,0 menos 18,607.5 igual dividido 44,750 aves y nos da un consumo de 7.83. Correcto. Entonces repitamos la operación. 19,35, 3 ceros, 1,935,000 libras, menos 18,607.5 libras que sobraron. Entonces nos queda que se comieron 1,916,392 libras. Lo dividimos entre la cantidad de pollos, dividido 244, 150, y ya tenemos el 7.83. Es el consumo. Ahora vámonos por la mortalidad. Aves muertas más descarte. Ya les decía que aquí tenemos la cantidad de aves enviadas, entonces serán 250,000 aves menos 244,750, nos da que se murieron 5,250 aves. Dividido de 250,000. Entonces tenemos 0.021 por 100. Entonces tenemos una mortalidad de 2.1. Permítanme un momento, tengo unos problemas técnicos ahí. Historias de una pandemia. Sigamos. Entonces tenemos por acá. Majo, ¿todavía me escuchan? Sí, Mario, sí se escucha. Gracias. Entonces tenemos por acá la edad ponderada, ya tenemos el consumo, ya calculamos la mortalidad.
Y ahora vamos a calcular la conversión alimenticia. Entonces podemos hacerlo como ya lo vimos antes, dividiendo el consumo promedio. Vamos a hacerlo aquí en conjunto. 7.83, que fue el consumo promedio, ahí lo tenemos arriba, dividido el 4.7455. Bueno, y vamos a ver que nos da 1.65, ¿verdad? Nos da 1.65. Ahora vamos a calcular el índice de eficiencia europeo. Tenemos por acá los datos generales. Calculémonos, pues. Lo primero que vamos a hacer el cálculo va a ser este. 100 menos 2.1, que es la mortalidad. Este 2.1 es la mortalidad. Vamos, pues. Tenemos 97.9, ¿verdad? Ahora vamos a hacer este otro. 34.74. 34.74 por 1.65 nos da 57.32. ¿Correcto? Aquí tenemos. Ahora vamos a hacer esta multiplicación. 4.75 por 97.9 nos da 465. Dividido el 57 que ya nos había salido antes, dividido 57.321 y nos da 8.11. Este número lo vamos a multiplicar por el 100 y nos va a dar 811. Y este lo dividimos entre el 2.2 y nos tiene que dar 368.7. Entonces, si ven, no, cuando vemos a veces estas fórmulas, porque ya cuando lo encontramos en los libros, parece una complicación, pero en realidad es algo bastante sencillo. Solo es de hacer las operaciones en orden y todo va a salir bien. Entonces, ya ustedes conociendo esto, conociendo cómo se hacen a mano, ya pueden venir ustedes y hacer algo más adaptado a su realidad. Por alguna razón, esto no me deja salir, ¿no?, del puntero. Aquí está. Entonces, vamos por acá. Vamos a hacer el índice de eficiencia europea. Creo que se me alargó más de lo que esperaba. Yo pensaba que en menos de 45 minutos íbamos a hacer, pero como siempre hablo un poquito bastante. Ahí está. Muy bien, entonces ya ustedes pueden hacer una su tablita así. Por ejemplo, acá tenemos el primer ingreso que fue el 15 de mayo del 2021 a las 17 horas. Salió de la galera 1, su registro. Salieron 105,000 aves con 34 días de edad. Y un peso, porque eso lo tienen que pesar. Entonces es una sumatoria de cada una de las jaulas, restándole la jaula. Le va a dar el peso de entrega. Y entonces hacemos el cálculo del peso promedio ahí. Y acá tenemos la edad, lo vamos a multiplicar. Aquí está la fórmula, si pueden ver. Que sería este por este, y nos da esto. Este por este, nos da esto. Este por esto, nos da esto. Sumamos todo este número y luego lo dividimos entre la sumatoria de las aves que enviamos. Y nos va a dar este otro número. Entonces ya tenemos por acá cuál es nuestra edad ponderada. Sumamos todo este número, el de los pesos,
y lo dividimos entre la cantidad de animales y nos va a dar el peso promedio. Gracias, hija. Vale. Muy bien, continuemos. Y entonces, continuemos por acá. Y vamos a ver que tenemos por acá los cálculos. Ya jalamos el peso promedio por acá. La mortalidad la calculamos ya, la cantidad de aves dividido la cantidad de aves que se nos murieron dividido la cantidad que alojamos. Ya tenemos la mortalidad, el consumo de las aves, que ya lo estimamos anteriormente. Y por acá tenemos nuestra conversión alimenticia, que ya la estimamos en el pasado. Nuestra edad ponderada. Y esto ya, por acá tenemos la fórmula que vimos allá, ingresar. Aquí tenemos la fórmula y con eso, pues ahí se va. Simplemente tenemos que ingresar los datos por acá de nuestros apuntes y ya vamos a tener, pues bueno, la información de una manera más rápida sin tener que estar a hacerlo a mano. Pero como siempre, lo primero que hay que hacer es primero aprender a caminar para después ir en avión, ¿verdad? Entonces, conclusiones, más que conclusiones son como reflexiones. Las mediciones deben de llevarse en registros lo más claro posible y a diario se deben de digitalizar. Es lo más recomendable para poder hacer los cálculos de forma más ágil y poder hacer las revisiones de forma más oportuna. Hoy todos los días cargamos una computadora en nuestras manos. En esto pueden hacer todas estas operaciones que vimos. Es más, pueden hacer su hojita de Excel y ir llenándola todo el tiempo aquí. La información ahora es muy sencillo de manejar. Los datos deben analizarlos y compararlos con los estándares de la genética o, que es lo más aconsejable, o los establecidos en la granja. Pues para mí eso es lo más aconsejable porque, o si bien tenemos ciertas realidades o sistemas diferentes a los que las casas genéticas nos presentan, que son galpones generalmente completamente climatizados, vamos a decir así. Algunos le llaman ambiente controlados, pero en realidad lo que hacen es que se programan y eso los tiene que programar una persona, la que esté a cargo, de acuerdo a lo que observa del pollo. Entonces sigue siendo lo mismo que un galpón abierto, solo que con un sistema que le facilita la vida. Esa es la única diferencia, pero en realidad la forma de hacer las cosas es lo mismo, es observar pollo. Comparados con los estándares de la genética, hay que compararlos y saber, ¿lo estamos haciendo bien? ¿No lo estamos haciendo bien? ¿Nos fue bien en términos de parámetros zootécnicos o productivos? Y por último, todo lo que midamos lo vamos a poder mejorar. Si no lo medimos, de ninguna manera vamos a saber si estamos bien o estamos mal. Para algunos el termómetro es cuánto dinero metí, cuánto dinero saqué. Pues está bien, es una forma de medirlo, pero tal vez si mejora sus parámetros puede sacar más y no lo puede saber si no lo mide. Entonces, si no lo mide y si no lo analiza. Entonces hay que medir para analizarlo y ver cómo hacer para mejorarlo. Muchas gracias y pasamos a las preguntas que les rogaré que sean pocas porque se me alargué bastante y hay compromisos personales que cumplir. Gracias, Mario. Tenemos 9 preguntas nada más. Esas son las que vamos a responder ahorita. La primera sería, ¿cuál es el sistema de presión negativa?
Los sistemas de presión negativa consisten en que los galpones están completamente hermetizados, generalmente, y al final del galpón hay una serie de extractores por donde sale el aire y solamente hay una entrada de aire donde se controla el flujo de aire, la humedad del aire y la temperatura de aire. Ustedes ven este galpón donde estoy yo acá, es un galpón con presión negativa. Por hasta allá al fondo se ve la luz porque ya están cargando los pollos. Por ahí mismo, por acá, habría, habría estado la entrada de aire, y al final de este túnel está la- los extractores, que son como unos ventiladores grandototes por donde se saca el aire, ¿no? No tengo una foto aquí en la presentación para poder mostrarles, este es lo más cercano a eso. Gracias, Mario. La siguiente pregunta sería, ¿qué tan grande debe ser la muestra a tomar para poder medir los indicadores? Sí, mira, realmente esa pregunta, le soy totalmente franco, no me acuerdo exactamente cuánto es el porcentaje que hay que medir, pero en las guías de manejo ustedes pueden encontrar una guía de cuánto es representativo para cada una de las estirpes. Van a disculpar que no me las sé, ya cuando las contestemos, tal vez por correo, ya la tenga y se las busco y se las mando por ahí. Gracias, Mario. La siguiente pregunta es, ¿cuántos pollitos se requieren por metro cuadrado al recién ingreso? No escuché, ma. Se la digo nuevamente, es ¿cuántos pollitos se requieren por metro cuadrado en el recién ingreso? Miren, ahí hay un gran depende, porque si ustedes ven este sistema, ahí yo recibí 21 pollos por metro cuadrado en algún momento, o inclusive más, porque todavía nos comíamos espacio. Entonces es una pregunta con un depende grandotote. Eh, Nuevamente las guías de manejo y una presentación anterior. Yo no sé, Majo, si eso está en la página de internet o en algún lado, las presentaciones anteriores. eh, está esa información de cuántos pollos por metro cuadrado, si se hacen círculos o pues bueno, si hace una recepción con todo el galpón, puede meterlos, si usted va a meter 13 pollos por metro cuadrado, pues a 13 pollos por metro cuadrado. Si va a ser 10 pollos por metro cuadrado, 10 pollos por metro cuadrado. Eh, no me la tengo en la punta de la lengua, una respuesta con más datos. Gracias, Mario. La siguiente sería, ¿por qué la mortalidad aumenta después de las 3 semanas? es, pues es que el animal está más grande y está más, eh, si el medio ambiente no es el propicio, ahí es cuando aumenta. Puede ser coccidia, puede ser que el programa de vacunación no esté funcionando. Entonces ahí es donde les digo que tienen que volver, perdón, me voy a salir de la presentación para poder ver eso. Entonces, volvamos a esto. Hay que ver la mortalidad, si está incrementándose la mortalidad, hay que ver la mortalidad, la ventilación y la temperatura es la adecuada. ¿Por qué ventilación y temperatura menciona acá? Pues porque puede ser de que usted tenga un problema de coccidia, eh, que venga propiamente de una ventilación, no todo es ventilación negativa, es decir, usted no está cortineando bien o no está moviendo bien la cama y por lo tanto tenga este tipo de problemas. Realmente los problemas de mortalidad alta hay que revisar muy bien el por qué. El por qué pueden ser muchas variables. Ahorita le mencioné algunas solo por dar una respuesta, pero en realidad hay que revisar
todo el sistema, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Gracias, Mario. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la temperatura correcta para el recibimiento de pollitas y por qué? Sí, nuevamente, eso es un tema, ahorita que lo toqué, fue un tema simplemente, lo mencioné de forma general. La recepción debe ser de 34 grados centígrados, va a depender mucho de la edad de la gallina reproductora y el peso del pollo que estemos recibiendo para poner esa temperatura. Depende también de la humedad relativa cómo esté, pero se habla de un 34 grados centígrados en la cama, en la superficie de la cama. El piso de concreto que está debajo de la cama debería estar a 32 grados centígrados. Mi recomendación nuevamente es, si se pueden abocar en la anterior presentación, Majo, si se las puede hacer llegar, sería bueno. Ahí están esos datos con más claridad, porque de eso se trató en parte esa presentación. Gracias. Y pues aquí estamos viendo, lo vimos, lo mencionamos porque esto afecta los parámetros productivos. Por eso lo mencionamos, pero no era el objeto de esta conversación, pero ya espero haber aclarado un poco sus dudas y si puede, por favor, revisarse la otra presentación o bien las guías de manejo de las casas genéticas, que hoy es una cosa tan sencilla como poner guía de pollo Ross o pollo Cobb y le va a aparecer la guía de manejo ahí a la mano, de la más actual. Gracias, Mario. La siguiente pregunta es, ¿cómo se interpreta el IEE? Nuevamente, el índice de eficiencia europea se menciona que arriba de 200 ya es un buen lote. Sin embargo, para nuestro medio ya se empieza a hablar de que arriba de 300 es un buen lote. Todo depende de la edad, eh, de la edad en la que los estemos sacando, ¿verdad? Gracias, Mario. Y la última pregunta que vamos a responder al aire sería, ¿en qué edad el pollo es donde convierte más el concentrado en carne o en peso? Francamente no me acuerdo, pero en los últimos, en las primeras semanas es cuando mejor convierte el alimento. Entonces, cuando sacamos pollo más viejo, la conversión va a ser más alta. Cuando sacamos pollo más joven, la conversión va a ser más baja. Por lo tanto, es económicamente mejor muchas veces. Entonces, la primera semana es donde la conversión casi que es 1:1 y de ahí para adelante va aumentando la conversión. Nuevamente eso lo encuentran en sus guías de manejo. Eh, la guía es, como les dije, es muy sencillo de encontrar. Lo vamos a ejemplificar aquí para que lo puedan ver. Guía COV 500. Y aquí, miren, en el primer enlace ya la tenemos. Es tan sencillo como eso, aquí lo podemos encontrar. ¿Cuál era la pregunta, Majo? La pregunta era, ¿en qué edad el pollo convierte más el concentrado a carne? Sí, pues nuevamente, como les dije, al principio lo pueden encontrar acá, ¿verdad? Es donde más certero está y les vuelvo a repetir, las primeras semanas es donde mejor convierte. Ya al final empieza a convertir, se reduce, se aumenta la conversión alimenticia, pero muchas veces es lo que el mercado nos pide y por lo tanto lo tenemos que dar, porque nuestros consumidores les gusta un pollo grandote, bien amarillo y con una pechugona gigantesca. Entonces, depende mucho del mercado. Por mí saquemos solo palomitas, decía, de 33 días y ya vieron los índices de eficiencia que salen en los ejemplos, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Mario. Hasta aquí estaríamos respondiendo a las preguntas. Muchísimas gracias por la presentación y a todos muchísimas gracias por su participación. Dejo a Mario para que se despida. Feliz noche. Bueno, pues nuevamente les agradezco por su tiempo y por su interés. Como les decía, esta presentación es un intento por regresar a lo básico, de explicar lo más sencillo para que podamos hacerlo, ir ingresando, hacer análisis de la información que nosotros podemos generar, medir cómo estamos haciendo si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, si vamos por buen camino. Si no lo medimos, no podemos saberlo. Entonces, la única manera es hacer las mediciones y lo que buscamos nosotros es poder darles herramientas para poder ustedes tomar sus decisiones al momento de estar en el campo de qué hacer y si están bien o no están bien, o bien si lo que desean es evaluar una nueva nutrición. Esperamos de que haya sido de mucha utilidad y que la información que les estamos proveyendo les sirva día a día. Para recordarles, nosotros somos una empresa de nutrición. Yo trabajo para el desarrollo de nutrición animal, como ya lo pueden saber, ya lo saben. Y nuestra función es proveerles de nutrición especializada. Muchas gracias a todos ustedes.